días, buenos días. Vamos a la palabra de Dios que seguramente va a edificar nuestras vidas. Y yo les invito a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra está llegando a nuestras vidas. Señor, te pedimos que nuestro corazón sea como un corazón de tierra fértil para que tu palabra pueda dar fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que esta palabra traiga esperanza donde se necesita esperanza, que traiga consuelo donde necesita consuelo las personas, Dios, y que cada uno de nosotros podamos experimentar el abrazo del Padre en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero que me acompañes ahí en Segunda de Samuel, capítulo 9. Y déjame narrarte un poco el contexto de lo que está pasando. El rey David, cuando asciende al trono, él tiene en su corazón hacer un gesto de bondad para si había en alguien de la tierra de Israel que fuera de la genealogía del rey Saúl anterior a David, un descendiente que hubiera quedado desamparado. Así que investiga quién es este descendiente y le traen a Mefiboset. Así que David decide mostrar bondad a este joven desamparado y traerlo a su casa y adoptarlo como si fuera su propio hijo. Ahí en el verso 11 dice que Siba respondió: sí, mi señor el rey, yo soy tu siervo y haré todo lo que me ha ordenado. A partir de ese momento, Mefiboset comió a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Vuelvo a repetir, como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces, todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. Esto es lo que hizo David con Mefiboset, un cuadro de lo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo Jesús. Dios nos ha adoptado como sus hijos, sin importarle nuestro pasado, sin importarle la condición en la que estaba nuestra vida. Hemos sido llamados a comer a la mesa del Rey como sus hijos. Así que en esta mañana vamos a estar estudiando el cuidado del Padre. Este mensaje se llama El cuidado de papá, donde vamos a estar aprendiendo cómo Dios tiene cuidado de sus hijos en este tiempo y en todo momento. Entonces, hoy, 8 de noviembre, también estamos mencionando que se celebra el Día Internacional del Huérfano, porque creemos que Dios ha dado amor, ha derramado todo su amor a través de Cristo Jesús para todos aquellos que estábamos desamparados, que estábamos lejos de casa, extraviados de casa. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Nos ha adoptado en Cristo Jesús. Romanos 8:15 así lo dice: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Entonces Dios nos ha adoptado y podemos acercarnos al Señor como nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque le plació salvarnos a través de su Hijo y mostrarnos este amor de Padre que solo Él puede traer a nuestras vidas. Ahora, dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al mundo. ¿Y ustedes quiénes? Bueno, todos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador. Tenemos este derecho, tenemos este libre acceso a Dios como un Abba Padre. Aquí en San Juan capítulo 1, verso 10, dice, y vino al mismo mundo, hablando de Jesucristo, que Él había creado, pero el mundo no le reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron, pero a todos los que creyeron en Él, dice, y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios.
Nos dio el derecho de acercarnos a Él, de recibir su cuidado, su protección, su consuelo en todo momento difícil. ¿Sabes? Tal vez tú te preguntes, bueno, ¿por qué nos adoptó Dios? ¿Por qué Dios dice la Escritura que nos adoptó como hijos y que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros es un espíritu de adopción? Bueno, nos adoptó porque tú y yo estábamos lejos de casa del Padre. Tú y yo nos habíamos extraviado. Cada quien agarramos nuestro propio camino, olvidándonos de Dios, pero Él tuvo a bien rescatarnos a través de su Hijo y por eso nos adoptó, porque estábamos lejos de Él, sin identidad, sin la misericordia de Dios, pero el Señor nos mostró amor y misericordia a través de Cristo. Primera de Juan capítulo 3 verso 1 dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Podemos ver el amor de Dios en la manera en que Dios nos llama sus hijos, sus hijos. El amor, déjame decirte que es una decisión, iglesia. Y Dios decidió amarnos. Él decidió dar a su Hijo en la cruz para que muriera en nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. El amor es una decisión y Dios decidió amarnos, nos eligió. Así que Él ha prometido cuidarnos como Padre. En medio de estos momentos tú debes de tener la certeza, iglesia, que Dios ha prometido cuidarnos como el Padre que es para nosotros. El cuidado de papá es desde que nos elige por amor, nos cuida en esta vida y nos guía hasta la eternidad. Primera de Pedro capítulo 5 verso 7 dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Este es el Dios que adoramos, este es el Dios en el cual hemos creído. Un Padre que tiene cuidado de nosotros, donde podemos depositar todas nuestras mayores preocupaciones, todas nuestras ansiedades, porque Él cuida de nosotros. Dios cuida de ti, iglesia. Dios cuida de tu familia. Dios cuida de tu vida. Mateo 6, 25 al 34. Vamos a leer un poco. Nos hace ver esta enseñanza de Jesús, el cuidado de nuestro Abba Padre en medio de este tiempo. Dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 28 dice: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosechan ni cosen su ropa, Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Y pregunta Jesús: ¿por qué tienen poca fe? Tengan por seguro, iglesia, todos los hijos e hijas de Dios, que Dios cuida de sus hijos, que el Padre cuida de sus hijos. Verso 31: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Versículo 33 dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Iglesia, vive libre de preocupaciones, vive libre de temores, porque hay un Padre que cuida de nosotros, y este es un Padre celestial que tiene el poder de guardarnos, de proveernos en medio de cualquier momento adverso. Confía en tu Padre, iglesia.
mientras lo sigues buscando. Busca al Señor confiando que Él es un Padre protector, cuidadoso de sus hijos. Nuestro Padre también nos consuela. Déjame decirte, iglesia, que tenemos consuelo en Dios como Padre. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 3 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. ¿De quién viene nuestro consuelo? Del Padre Celestial. Verso 4 dice: Él nos consuela de todas nuestras dificultades, no solo de unas, de todas, dice, para que nosotros podamos consolar a otros cuando otros pasen por dificultades. Podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. En todas nuestras dificultades, el Padre promete estar con nosotros. Su abrazo cálido, su cuidado, su amor, levantando nuestras vidas, consolando nuestras vidas. ¿Con qué propósito? Para nosotros consolar a los demás que tal vez están pasando por lo mismo que tú y yo pasamos. Esto es un momento para dejar que el amor del Padre consuele nuestras vidas, sane cualquier herida en nuestros corazones, para hacer luz en aquellos que están luchando contra las tinieblas. No existe adversidad donde Dios no pueda consolarte. Sé que muchos han pasado por enfermedad en estos tiempos. Sé que algunos han perdido a seres queridos. El Padre quiere consolarte porque su cuidado abarca desde que te llama para ser su hijo por elección, con un espíritu de adopción, abarca el cuidado en esta vida y abarca hasta la eternidad. Y Dios quiere consolar todo corazón en esta mañana, diciéndote que Él está contigo hasta el fin. Hay algunos conceptos distorsionados de Dios. Hay algunos conceptos distorsionados de su amor. Y parece que el mundo batalla con la idea de ver a Dios como un Dios de amor. Y mucho más en estos tiempos. Y en nuestra mente muchas veces luchamos con imágenes distorsionadas de Dios que quieren venir a opacar lo que realmente es Dios. Nosotros no somos los únicos que luchan con esto. También luchó algunos grupos de judíos en el tiempo de Jesús. Por ese motivo Jesús es tan ilustrativo en las parábolas que Él enseñó en sus evangelios, porque en el tiempo de Jesús muchos judíos no solamente cumplían la ley de Moisés, querían cumplirla, pero también añadían costumbres religiosas para sentirse más puros y santos, porque ellos tenían el mal concepto de Dios, que los iba a rechazar, que solo Dios aceptaba personas perfectas. Así que Jesús enseñó parábolas. Por ejemplo, en Lucas 15 encontramos 3 parábolas que nos enseñan el amor de Dios. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En las 2 primeras se busca lo valioso, se busca lo que se ama. Y cuando se encuentra hay un gozo. Y en la parábola del hijo pródigo se espera lo que se ama, y cuando es devuelto este hijo pródigo, hay gozo en el corazón del Padre. Lucas 15 desborda enseñanza de Jesús, mostrándonos a un Dios lleno de amor y misericordia. Lucas 15, verso 1, comienza Jesús a enseñar estas parábolas y dice, menciona el evangelio, que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces Él les refirió esta parábola. Antes de enseñar estas 3 parábolas de Lucas 15, nos enseña que los fariseos murmuraban porque ellos no concebían la idea de que Dios les amaba aún en sus imperfecciones, aún en su pecado. Los fariseos comenzaron a aborrecer a Jesús porque ellos no entendían cómo gente tan impía, tan pecadora, se iba y seguía a Jesús, y Jesús era tan atractivo para el pecador. ¿Por qué? Por los malos conceptos que en ocasiones el ser humano se hace de Dios, como un Dios que es como un Dios tirano.
Pero la realidad es que la palabra nos enseña a través de Cristo cómo es el carácter de Dios. Y la palabra nos enseña que Él es un Padre amoroso y grande en misericordia y grande en compasión. La parábola del hijo pródigo nos enseña aquí en Lucas 15, verso 11, que había un hijo menor que de repente le pide la herencia a su padre y se va lejos a malgastar esta herencia. Es tanta su rebeldía y su desapego a su padre que yéndose lejos, cuando se ve que pierde todo lo que su padre le había heredado, él se da cuenta de lo que hizo, porque se ve haciendo su vida como un mendigo, apacentando cerdos, queriendo comer los alimentos de los cerdos. Y él recapacita y dice: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y en el verso 20 dice que levantándose vino a su padre, Lucas 15, 20. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Jesús a través de esta parábola enseña un cuadro muy difícil para los judíos. Cuando entendemos esta cultura judía, vemos que Jesús no pudo haber descrito al hijo pródigo de una manera más desagradable. Él lo describe como un egoísta. ¿Por qué? Porque el hijo le pide la parte de su herencia, y la costumbre era que el padre diera la herencia en el tiempo que él escogiera. Pero la actitud del hijo pródigo era una falta de respeto muy grande, porque él impuso el tiempo donde él quería ya la herencia. También el hijo tomó los bienes y se fue. Esto es lo que dice. Y la costumbre judía era que el hijo debía quedarse cerca para cuidar de sus padres cuando ellos fueran ancianos y darle sepultura cuando murieran. Lo que Cristo estaba describiendo debió de haber molestado mucho a los judíos, a los oyentes que lo estaban escuchando. Dice que malgastó toda la herencia en poco tiempo. Su padre le había acumulado en toda su vida de trabajo esta herencia. La fortuna que el hijo toma y la malgasta lejos de la casa del padre representaba años de arduo trabajo y sabia mayordomía. Entonces, para los judíos que escucharon esta parábola, ellos pudieran estar pensando que el hijo que malgastó esa herencia para nada merecía el perdón. Parecía que Jesús no podía desacreditar más a este joven, pero lo llevó aún más lejos con esta parábola. Después de que se le acabó el dinero y le vino el hambre, hizo las cosas más abominables que podía hacer un joven judío. Trabajó cuidando cerdos. Para los judíos este trabajo era una abominación para Dios. Él trabajó cuidando cerdos, no vacas, no ovejas. Así que Jesús presentó a este hijo pródigo tan desagradable ante sus oyentes con esta parábola. Ahora, ¿por qué lo presentó así Jesús? ¿Por qué Jesús narró esta parábola? Jesús estaba tratando de enseñarnos algo básico acerca del amor de Dios y su perdón por nuestros pecados. El pecado del joven era tan grande que no quedaba nada en el que pudiera motivar al amor del Padre. Pero su Padre lo perdonó porque era la naturaleza del Padre, amar y perdonar. Esta es la naturaleza de nuestro Padre, amar y perdonar a sus hijos. Esta es su naturaleza. Y la situación nuestra es igual a la del hijo pródigo. Nuestro pecado, nuestra culpa era tan
tan grande que no había nada en nosotros que pudiera motivar el perdón del Padre. Mas sin embargo, Dios nos perdona a través de Cristo Jesús. Entonces, en esta mañana estamos exaltando el nombre de Dios. Estamos exaltando su amor como Padre, clemente, misericordioso. Y unas características del amor de Dios que podemos aprender en esta parábola es que el amor de Dios es paciente. Es paciente. Fíjate bien, el hijo pródigo se da cuenta de lo que había hecho, de cuán mal estaba, y decide regresar a casa. Y la historia no menciona que él se aseara, se limpiara. No, él va al encuentro del Padre como está. Como está. Y salió para su hogar con la condición que él traía, una condición deplorable. Y cuando el padre vio a su hijo regresando por el camino, corrió hacia él y lo abrazó y lo besó, no importándole el estado del hijo. Ahora, ¿por qué digo que Dios es paciente? Su amor es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Porque la historia no nos dice cuánto tiempo duró el hijo fuera de casa. Mas sin embargo nos hace ver que el padre estaba atento, viendo el sendero hacia su casa para estar listo para recibir a su hijo cuando él regresaba. Entonces nos hace ver que Dios es paciente para con nosotros y Él está esperando nuestro regreso a una comunión fuerte con nosotros. De la misma manera, Dios está esperando por nosotros. Recuerda esto, iglesia: cuando tú te hayas alejado de la presencia de Dios, hay un Padre que te está esperando. No te tardes en regresar. Hay un amor incondicional para restaurar tu vida. El amor de Dios es paciente. También el amor de Dios anhela expresarse. Dios expresa su amor por nosotros. Dice Lucas 15:20: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Escucha bien, en la cultura judía, en los tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, ningún adulto que tuviera dignidad corría en público. Pero cuando el padre vio a su hijo, no le importó la cultura judía. Él se extendió a abrazarlo, a besarlo. Así que yo quiero recordarte, iglesia, en esta mañana, que el Padre nos ama incondicionalmente, que Él va a tener cuidado de nosotros, así como cuida a los pajarillos. ¿Cuánto más no nos va a cuidar a nosotros? El enfoque de Dios es el pecador, no el pecado. Lucas 15:21 dice: el hijo se expresó diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mas sin embargo, el padre tenía un enfoque totalmente distinto. Su enfoque era su hijo. Y tal parece que el padre ignoró el discurso de su hijo, porque comenzó a dar órdenes a sus criados diciendo, fíjate, en Lucas 15:22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacar al mejor vestido y vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. El padre no le importó el discurso del hijo. El hijo estaba pidiendo misericordia, pero el padre le estaba dando gracia sobre gracia, volviendo a restituirlo como hijo. Pero ¿qué del pecado del hijo? ¿Qué de la vergüenza que le ocasionó a la familia? Bueno, esto no le interesaba al padre. Él tenía presente una cosa. Lucas 15:24: mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. De la misma manera, Dios trata con nosotros, con nuestro pecado, iglesia. Aunque somos culpables del crimen más horrendo de la historia, porque Jesús fue muerto en la cruz por nuestros pecados. Los romanos no fueron los que crucificaron a Jesús, fue nuestro pecado.
Aunque somos culpables de pecado, el Señor extiende su amor y su misericordia de Padre a través de la fe en Jesús. Así que tú y yo somos hijos de Dios por gracia y podemos contar con su cuidado en este tiempo. Sin importar lo que tú y yo estemos pasando, sin importar lo que aceche a nuestro alrededor, el cuidado de Dios es real para nosotros. Ahora, yo quiero dar algunas respuestas directas a preguntas francas acerca del amor de Dios que muchos se pueden estar haciendo en estos tiempos de dificultad. ¿Por qué Dios permite males naturales como terremotos, como huracanes e inundaciones que causan la muerte de centenares de personas cada año? Porque si Dios es amor y si Él es un Padre amoroso, ¿por qué Dios permite estas situaciones? Bueno, la respuesta es de que los desastres naturales son el resultado de nuestro pecado, del pecado del hombre, desde que cayó en el jardín del Edén. No es una evidencia de que el amor de Dios sea incompleto o ineficaz estos desastres naturales. Los desastres naturales no son evidencias del amor de Dios, son consecuencias del pecado de la humanidad. Escucha bien, después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios, ocurrió una transformación en la tierra. En Génesis 3, 17 al 19, dijo Dios: sea maldita la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Al maldecir Dios la tierra, ésta se manchó de maldad por la desobediencia del hombre. Y muchas veces produce situaciones tan dolorosas en la vida de sus habitantes y aún en aquellos que aman a Dios. Cada uno de nosotros tenemos reglas en nuestros hogares para que nuestros hijos estén guardados y no se accidenten. Y cuando estos hijos quebrantan esas reglas y llegan a padecer algún accidente, no los estamos dejando de amar. Ellos desobedecieron las reglas. Así, al igual, no podemos decir que Dios no nos ama porque el hombre ha quebrantado sus reglas, sus mandamientos que habían sido establecidos como protección para el mismo ser humano. También quiero contestar otra pregunta. Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué permite tantas enfermedades y muertes en estos tiempos? Bueno, la respuesta tiene diferentes versículos que quiero narrar. Y al igual que la naturaleza, nuestros cuerpos físicos han sido afectados por el pecado. No fue sino hasta que Adán y Eva pecaron que la sentencia de morir vino sobre sus vidas. Allí en Génesis 3:19 dice: polvo eres y al polvo volverás. El deterioro natural de nuestros cuerpos es el resultado directo del pecado. Ahora, fue también por causa del pecado que la vida del hombre ha sido reducida sobre la faz de la tierra. Salmo 90, verso 10 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ahora, aunque el pecado ha cortado nuestra existencia aquí en la tierra, Dios sigue prolongando la vida de aquellos que le temen y que le buscan. Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así que, ¿de qué otra forma podemos explicar la razón de las enfermedades y la muerte que éstas provocan? A veces la enfermedad también es enviada como juicio por nuestro pecado.
En Deuteronomio 28:61 dice: asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Ahora, no siempre es el caso. No podemos generalizar cuando una persona está enferma que ha pecado, no. Pero puede ser. También algunos males físicos son permitidos por Dios para nuestro desarrollo espiritual. En Job 23:10 dice: Él conoce el camino en que ando. Cuando Él me haya probado, saldré como oro. Saldré como oro. También son pruebas que Dios permite en nuestras vidas. También algunas enfermedades son el resultado de las actividades de malos espíritus. Ahí en Lucas 13, verso 1, nos hace ver cómo una mujer estaba enferma por un espíritu inmundo, pero el Señor en su autoridad la sanó. Amados, respondiendo estas preguntas: ¿por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esta pandemia? Vivimos en un mundo caído por el pecado. Nuestros cuerpos son vulnerables ante la enfermedad. Por eso el Señor es el único que nos puede librar. Por eso es necesario que estemos sumergidos en su amor, en su protección, en su cuidado, buscándolo en todo momento. Es tanto su amor que ante la enfermedad y el dolor, el Señor nos ha hecho esta promesa de vida eterna. Nuestro Padre nos ha dado una promesa de vida eterna. Apocalipsis 21, verso 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ante la situación de este mundo caído, de este cuerpo vulnerable a la enfermedad, el Señor, nuestro Padre, cuida de nosotros, proveyendo una promesa de vida eterna que es real. Y en esta vida eterna no habrá más llanto, no más dolor, porque las cosas viejas, las cosas primeras pasaron. El Señor hace cosa nueva. Amados, el amor del Padre es real y no podemos cuestionar este amor por lo que estamos viviendo. Él nos hizo habitar en familia a los que estábamos desamparados. Él nos perdonó a pesar de nuestro oscuro pasado. Podemos ser testigos de su protección en este tiempo, de su cuidado, de su favor, de su consuelo, para seguir consolando como iglesia a otros que están padeciendo dificultades. A pesar de muchos argumentos que se levantan en contra de Dios, de su carácter, de su amor, hay una verdad que tú y yo debemos de abrazar. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El cuidado de papá es real. El cuidado de Dios como Padre es para ti y para mí, para todos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias porque podemos acudir a ti en nuestra necesidad. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que tu amor sea derramado en nuestros corazones en esta mañana. Que tu amor, Dios, pueda abrazar a cada uno en nuestros hogares, a cada familia aquí representada. Señor, que tu amor traiga esperanza a nuestras vidas. Que tu perfecto amor aleje el temor de nuestros hogares. Señor, que en el nombre de Jesús tu cuidado pueda traer, Señor, esta bálsamo de paz que todos necesitamos en este tiempo. Señor, oramos para que en el nombre de Jesús tú nos puedas cuidar del terror nocturno, de la pestilencia, Señor, de la peste destructora que acechan contra nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, levántese, mi Dios, y protege como buen Padre a tus hijos y a sus familias. Te pido, Señor, que tu cuidado, Señor, se extienda a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Padre,
Protege en este tiempo a tu iglesia, a todos aquellos que confían en tu paternidad, que han confiado en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleja, Señor, la enfermedad, la muerte temprana, en el nombre de Jesús. Acudimos a ti, Señor, por tu misericordia. Acudimos a ti porque eres nuestro Padre. Provee, Señor, para nuestras necesidades. Aquellos que están luchando contra la enfermedad, Padre, provéele sanidad. Tú eres su Padre. Abrázalos, Dios. Te pido que en el nombre de Jesús ellos puedan estar conscientes de tu gran amor, que ya lo has demostrado en la cruz. Lo has demostrado al proveernos a tu Hijo en sacrificio, Señor, por nuestros pecados, para nosotros ser perdonados y tener vida eterna. Sana a los enfermos en el nombre de Jesús. Cuida a tu iglesia, Dios. Cuida como Padre a tu iglesia, Señor. Que en el nombre de Jesús estemos seguros bajo tus alas, bajo tu sombra. Que podamos, Señor, pasar este tiempo, Dios, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que en el nombre de Jesús podamos ser librados desde el más chico hasta el más grande en nuestros hogares. Tu protección, Señor, esté presente. También provisión para este tiempo, Señor. Señor, que en el nombre de Jesús, el que ha perdido trabajo, Señor, tú le suplas de una manera poderosa el sustento. Que el que ha batallado en sus finanzas por cuestión de cerrar su negocio, Señor, que tú le suplas de una manera sorprendente, porque eres tú el que cuida de nosotros. En el nombre de Jesús. No hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, iglesia, sino un espíritu de adopción, el cual clama: Abba Padre. Abba Padre es una expresión judía donde los judíos expresaban el amor y el cariño a sus padres. Es como decir hoy en español: papito. Así que tú y yo podemos entrar con esta confianza delante de Dios a través del sacrificio de Jesús y llamarlo papá, llamarlo Padre mío, Padre mío. El Padre Nuestro es una oración modelo que Jesús nos ha dejado en su palabra. Y comienza diciendo: Padre Nuestro. Esta es la conexión que Dios quiere tener con nosotros. Si tú sabes que esa paternidad no se ha revelado a tu vida, ¿por qué? Porque has pecado delante de Dios, que has resistido al mensaje de Jesucristo. Hoy es tiempo de salvación. Yo te invito a recibir a Cristo en tu corazón, a confesarlo como tu único Señor y Salvador, para que tú puedas ser aceptado delante de Dios y tú puedas disfrutar de esta paternidad de Dios para tu vida, heredar vida eterna por gracia. Te invito a que repitas esta oración después de mí. Padre, pido perdón por mis pecados. Yo me identifico como el hijo pródigo. He malgastado mi herencia. He vivido lejos de casa, lejos de tu presencia. Pero te pido perdón. Hoy vuelvo en sí, Señor, y acudo a ti, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia, que cambies mi vida, que laves mi vida y que me des una vida eterna, Señor. Padre, te doy gracias porque eres un Dios misericordioso, que no te importa mi condición. Hoy me aceptas, hoy me adoptas como tu hijo, hoy me abrazas como tu hijo. Gracias, Jesús. Yo te felicito si has hecho esta oración con fe y con todo tu corazón, porque tú has heredado vida eterna. Crece en esta salvación. Permite al Espíritu Santo dar frutos de arrepentimiento en tu vida y persevera en esta fe, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Iglesia, vamos a hacer otra oración y vamos a decirle al Señor de esta manera: Padre, en ti confío. Vamos a decirle: Padre, en ti espero. Señor, te pedimos que nos consueles de todo nuestro dolor. Si tú estás padeciendo por una enfermedad o si tú has perdido a un ser querido, deja que el Espíritu Santo consuele tu vida, porque Dios no ha acabado aún su obra en ti. Dios quiere consolarte para que tú puedas consolar a otros en sus dificultades. Padre, en el nombre de Jesús,
Señor, que el que ha luchado con la enfermedad pueda ser sanado y consolado para dar palabra de esperanza y palabra de fe a los que están enfermos. Señor, que aquellas familias que han perdido un ser amado puedan ser consoladas, Dios, para predicar tu evangelio de vida eterna y consolar a otros que también han pasado por ese valle. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro para que tu amor sea revelado a cada uno, Señor, de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor. Te pedimos protección, te pedimos que toda plaga sea echada fuera de nuestras vidas, que en el nombre de Jesús podamos ser guardados en sanidad, en protección, en libertad, en el nombre poderoso de Jesús. Porque tú eres nuestro Abba Padre, Señor, y en ti estamos confiados. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Dios les bendiga. Recuerden que el cuidado del Padre es real para cada uno de sus hijos. Gócense en las promesas de Dios. Reciban el amor de Dios cada mañana al despertar, su misericordia, recordando que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si ya Dios dio a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas también? Dios dará y proveerá todo lo que nos falta de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios les bendiga, amados. Recuerden estar conectados para estar orando a través de las transmisiones. Les mandamos un abrazo. Están en nuestras oraciones. Y ánimo, porque el Señor está por venir y viene por una iglesia apasionada, limpia, resplandeciente, que ha recibido gracia y que camina en gracia en el poder del Espíritu Santo. Dios les bendiga, iglesia. Gracias.